En esta semana, mi lectura particular, imagino que todos tienen la suya y si no la tienen, le aconsejo que la tenga. Estoy en Jeremías. Es muy interesante, Jeremías, por muchas razones, pero una de ellas es que me llamaba la atención. Es como Jeremías es un personaje que es un solitario. Cuando usted lee el libro de Jeremías se da cuenta que todo el mundo estaba en contra de él. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que cuando todo el mundo está en contra, terminas pensando que el que está mal eres tú? Claro, pues si todo el mundo está, pues entonces debe ser que el malo soy yo. Pudiera ser. Pero en este caso, Jeremías tenía muy claro que el que estaba oyendo la voz de Dios y tenía la certeza de que Dios le hablaba era él. Y de repente se encuentra enfrente de una sociedad que va a los cultos, adoraba a Dios, hacían sacrificios, tenían sus profetas que profetizaban y tenían todo junto, o sea, como nosotros, tenían todo. Pero estaban mal. Ellos creían que estaban bien, pero estaban mal. Y por eso cada vez que venía Jeremías diciéndole algún mensaje que normalmente no eran positivos, la gente no los aceptaba. Venían profetas a decirle a Jeremías, Jeremías está profetizando mal. ¿Está profetizando mal? Porque no es como tú dices, sino que lo que Dios ha dicho, y empezaban a decir lo que Dios había dicho. Y Jeremías decía, ojalá sea lo que ustedes dicen, pero lo que Dios dice no es eso. Y yo me ponía en la situación de del rey, ¿no? Él estuvo con varios reyes y todos los tuvo en contra. También es cierto que estaban diciendo, Jeremías decía palabras muy duras. Y en ese momento yo decía, oye, si yo fuera rey, me viene un profeta y me dice algo bueno, viene un profeta y me dice algo malo. Y yo digo, ¿y quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Una vez dicho esto, quiero decirles, y luego quiero decirles, Dios quiere hablarnos. Dios te quiere hablar. Y lo que el Señor me ha dicho en esta semana es que hay muy pocos que van a escuchar, es decir, se trasladan al sitio donde se puede escuchar la voz de Dios. No, hay pocos que se acercan para oír la voz de Dios. Iglesia, no hay forma de vivir si no escuchamos la voz de Dios. No hay forma. Porque si no escuchas la voz de Dios, entonces la instrucción con la que tú estás viviendo, al no ser la de Dios, será de otro lado. Vete a saber de dónde estás escuchando tú tu voz. Quizás la propia tuya, quizás el consejo de un amigo, alguna historia que te contaron por ahí, pero no es lo de Dios. Y al no ser lo de Dios, nunca tendrá los resultados que Dios ha dicho que va a tener el que escucha y vive en su palabra. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entendía que había que hacer las cosas de cierta manera. Y Dios venía y le decía, escúcheme, no, se tienen que rendir. Mire qué mensaje, ¿eh? Se tienen que rendir. Y el rey decía, ¿cómo nos vamos a rendir? Este Jeremías es un traidor. ¿Cómo nos vamos a rendir? Y así, sí, se tienen que rendir. Si se rinden, los van a llevar cautivos y guardarán su vida. Pero si no se rinden, les van a conquistar y los van a matar a todos. Y claro, ese mensaje era difícil de tragar. Escúcheme, estamos rodeados de muchas voces, muchas. Nos habla mucha gente. Oímos muchas cosas, leemos muchos libros, vemos muchas películas. Pero no oímos la voz de Dios. Y empecé a repasar y me fui al Edén. Y en el Edén mismo, escuche, cuando Dios crea a Adán y a Eva, una de las cosas que tenían era que paseaba con ellos por el jardín y hablaba con ellos desde el principio. Así que desde el principio vemos a un Dios
procurando estar con el hombre, contigo, conmigo, caminando y hablando el uno con el otro. Y vemos que eso lo estropeó el pecado y cambió la vida. Cuando llega Moisés y rescata al pueblo de Dios, Dios dice: constrúyeme un tabernáculo. ¿Habitará el hombre en medio de...? Sí. Iba a tener un lugar concreto donde Dios iba a estar presente en medio de su pueblo. Fíjense si eran burros. Él dijo: el tabernáculo va a estar en el centro y todas las tribus, cada vez que acampemos, va a estar alrededor. Y él les dijo: y habitaré en medio de vosotros, porque el interés de Dios es estar con nosotros. Escúcheme, el interés de Dios es estar con nosotros, quiere estar con nosotros. Y cuando empezaron había pecado y entré en duda, dijo: ¿saben qué? Sáquenme fuera. Y pusieron el tabernáculo fuera porque no quiso estar en medio de ellos, porque ellos se habían vuelto tercos otra vez en su relación con Dios. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo. Y en ese lugar dice la Biblia que ahí iba Moisés y hablaba con Dios así. Así, Dios le hablaba y él hablaba con Dios, cosa que nunca más ha ocurrido y solamente ocurrió con él. Y hablaba con él cara a cara con Moisés. Dios quiere hablar contigo y Dios quiere hablar conmigo. Él ha querido estar con nosotros. ¿Sabe? Luego se instituyó el sábado. El sábado era el día de la semana donde no había que hacer nada especial, sino estar con Dios para una relación con Dios y charlar con Dios. Era el día de Dios. Estaba penado con la muerte. Escúcheme, cuando se pone la ley en el desierto, en el Sinaí, estaba penado con la muerte. Y de hecho aparece uno de los ejemplos donde se le castiga a un hombre por estar trabajando el día sábado, lo cual es una lección para que nadie más lo haga. La idea ¿cuál era? Que hubiera un día de 7-1. No de 10-1, no de 20-1, de 7-1 para que estuviéramos con Dios. Le pido a Dios que me ayude en esta palabra, en esta mañana. Porque si, por mucho que yo predique, si tú no abres tu corazón y tú no agarras la palabra, no solamente no sirve de nada, sino que Dios se va a poner muy triste. El sábado era para estar con Él. Hemos quitado el sábado, hemos quitado el domingo, hemos quitado todo. Y si pudiéramos, quitábamos hasta los cultos porque nos estorban el domingo y no nos permite tener un día libre. Esa es la mentalidad donde a veces vemos a cristianos organizando su semana o su fin de semana. Hermano, saque eso de ahí. Lo primero que Dios quiere contigo y conmigo, que es más importante que cualquier cosa que tú hagas, es que estemos juntos con Él. Eso es lo más importante. Todo lo demás no tiene nada que ver. Esa es la vida del creyente. Cuando termina con el tabernáculo y viene Salomón y construye el templo, sigue manteniendo ese lugar que era el lugar santísimo, el lugar donde nadie podía entrar, un lugar oscuro, no se podía tener luz. El único que entraba era el sumo sacerdote una vez al año para traer la sangre y expiar la sangre y pedir perdón por los pecados. Pero era el lugar donde Dios habitaba. Por eso nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote y tenía que estar limpio de pecado, porque si no estaba limpio de pecado, al entrar allí dentro Dios lo mataba. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo Dios organiza las cosas para estar conmigo, diga: Dios quiere estar conmigo. Dígalo más convincente: Dios quiere estar conmigo. Dios quiere estar contigo, mi hermano. Fíjese cómo es la cosa, que se termina con toda esa historia del pueblo de Israel y a Dios no se le ocurre otra brillante idea, sino en esa intención de tener relación contigo y conmigo, envía a su Hijo Jesucristo. Envía a Cristo para que pudiera estar habitando con nosotros y tener una relación todavía más estrecha, más cara a cara. Estábamos viendo a Dios mismo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar contigo todos los días, quiere estar viviendo contigo, quiere que sepas que te ha creado para estar junto contigo. Y ya el colmo de los colmos, que se va Cristo y Dios decide que no iba a estar en un tabernáculo ni en un templo, sino decide habitar dentro de ti.
decide habitar dentro de ti. Y de repente tú dices, pero vamos a ver, ¿y este empeño? ¿Y este empeño? ¿Será que me quiere? ¿Será que te quiere? Y después de ese empeño tú analizas la vida de los cristianos y están buscando todas las excusas para no estar con Él. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con Él para hablar con Él? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia para ver qué te decía? Me encantan muchas canciones que cantamos. A mí me motivan. Pero es que algunos las cantan porque son canciones y otros las cantan porque las viven. Y la idea es cantarlas porque las vivimos, no porque son canciones. Y yo quiero en esta mañana hacerte sentir que Dios está tan enamorado de ti. Tan enamorado de ti. Tan enamorado de ti. Él te anhela celosamente. Celosamente. Ese encuentro, ese lugar que Dios quiere tener con nosotros. Mire, venga Ezequiel capítulo 7, versículo, vamos a leer el 21 y 22. Ezequiel es contemporáneo de Jeremías en cierto momento. Jeremías era un poquito más viejo probablemente que Ezequiel, pero son contemporáneos. Jeremías se queda en Judá con toda la conquista, aún después de la conquista Nabucodonosor le deja estar con el remanente que deja en Jerusalén y luego, bueno, y esto es una historia, luego termina en Egipto, etcétera, etcétera. Pero Ezequiel está en el cautiverio. Son contemporáneos, pero uno está en un sitio y el otro está en el otro. Y mire Ezequiel cómo habla. Dice, en el versículo 21 dice, hablando de cómo iba a ser conquistada Jerusalén y todo lo que había en Jerusalén, dice, en mano de extraños te entregué para ser saqueada. Está hablándole a la ciudad, que representa el corazón del pueblo de Israel. Te entregué en mano de extraños te entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y así fue. Versículo 22. Y apartaré de ellos mi rostro, es decir, de los judíos, de los que viven allí. Y escuchen lo que dice ahora. Y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Mire cómo llama él al lugar santo, al lugar santísimo. El lugar secreto. El lugar secreto, hermanos, es el sitio donde Dios quiere que estemos con Él. A eso le llama secreto. Le llama secreto porque es el sitio donde estamos yo y Él juntos, sin necesidad de nadie más, y estamos ahí con Él. Es el lugar donde Él quiere encontrarnos a todos nosotros cada día. No hay que ir a un templo, porque ya te dije antes que el final de toda la historia es que nos hizo a nosotros templo. Es decir, el Espíritu Santo mora en aquel que le ha invitado a Dios a su corazón y ha pedido perdón por sus pecados. Si eso ha ocurrido en tu vida, pues tú tienes que haber experimentado el que el Espíritu Santo está contigo. Pero es que Dios quiere vivir esa relación. Porque aunque esté conmigo, si estoy todo el día entretenido en cosas, termino, me voy a la cama que estoy cansado y me levanto por la mañana y tengo que hacer un montón de cosas para vivir toda la vida, para llegar por la noche cansado. Entonces me pregunto, ¿dónde está el tiempo para estar con el que habita en mí? Y Dios lo que echa de menos es ese tiempo. Mira, en Jeremías, vete a Jeremías capítulo 23. En Jeremías 23, 18. Esto del lugar secreto es muy interesante. Yo cuando pasé por este pasaje, aparece en varias ocasiones, solamente vamos a mencionar este, pero cuando le pasé por este pasaje me dije, ay Dios mío, ayúdanos como iglesia a estar en el lugar secreto, porque es ahí donde escuchamos la voz de Dios. No la escuchamos en la calle, ni en las noticias, ni en el telediario, ni en el gimnasio, ni en el trabajo, ni con charla con los vecinos, ni con los viejos en el banco. Porque ¿quién estuvo, dice, en el secreto de Jehová y vio
y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y esa es una queja de Dios respecto a los profetas. Está en este texto, se habla de los profetas, esos falsos profetas. Y entonces Dios está diciendo, pero si es que no fueron al lugar secreto, ¿cómo hablan de mí si no estuvieron en el lugar secreto? En el versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermano, si no estás en el lugar secreto, tú no oyes a Dios. Si tú no vas al punto de encuentro con Él, tú no lo oyes. Tú piensas, tú entiendes cosas, te parece. La imaginación me enseñaron. Pero escucha, si es que Dios nos quiere hablar. Dios quiere estar contigo. Dios te está esperando cada día. Cada día te está esperando para encontrarse contigo, hablar contigo, tocar tu corazón, recibir tu alabanza, darte su instrucción para que puedas vivir, como leíamos en el Salmo 91, de victoria en victoria. Sus ángeles nos cuidarán, sus ángeles nos protegerán. Pero ¿cuándo ocurre todo eso? Cuando hago las cosas como el Señor me dice. Pero si me dice y no oigo, ¿cómo es como Dios me dice si no he oído cuando me dice? Y este es un problema, hermano. Dios tiene una carga profunda y en esta semana yo sentí ese dolor. Iglesia, si no estamos en el lugar secreto, no hay nada. Todo es una pantomima. Esto es una hipocresía de vida. Es toda apariencia. Saltamos por saltar, hablamos por hablar, nos reunimos por reunirnos. Si no hay reunión con Él, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y es triste. Uno de los textos también muy conocidos, yo creo por muchos, en el momento en que Jesús está en el Getsemaní, ¿verdad? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Así es como el Señor nos encuentra, hermanos, durmiendo. Durmiendo. ¿Sabes por qué no te levantas una hora antes para orar? Porque tienes que dormir. ¿Yuhu? Por eso no te levantas una hora antes, porque tienes que dormir. O sea, tú has decidido levantarte una hora más tarde y no darle esa hora al Señor porque prefieres dormir que dársela al Señor. No hay otra. O sea, búscame la excusa que tú quieras. Píntamelo de los colores que quieras. No hay otra. Es porque quieres dormir. Entonces has decidido dormir en vez de orar. Entonces no vamos al lugar secreto. No nos encontramos con Dios. No oímos su voz. Y luego, sí, Dios dice, y Dios me dijo, y a mí me parece, y tenemos que hacer esto, y se me ocurrió lo otro. Y aquí me tienen, ¿verdad? A veces yo como pastor me encuentro presionado por tantas ideas y tantas cosas, y en el fondo me pregunto, ¿y cuántos habrán orado para decirme lo que me están diciendo? ¿Verdad? ¿Cuánto? Porque luego además esperan que yo haga lo que dicen. Y si no lo hago es que soy malo. Por eso, gracias por todo lo que me dicen. Pero voy aquí, al lugar secreto, a ver qué me confirma. Si no vamos al lugar secreto, no hay información fidedigna. No hay información fidedigna porque la información fidedigna viene de aquí. Y dice aquí, y vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Escuche, ¿cuándo fue la última vez que usted oró una hora? ¿Cuándo? Es que no oramos ni una hora. Y yo no lo digo, lo dice Jesús. ¿Y por qué no oraban una hora? Porque estaban durmiendo. Esto a mí me rompe la cabeza. ¿Dónde está entonces la toma de decisiones sobre lo que nosotros en nuestra vida vamos a hacer? ¿Quién decide en tu vida lo que tú haces? ¿Quién gobierna en tu vida? Y nos damos cuenta que nos gobierna menos Dios, cualquiera. Dios quiere lo mejor.
Dios merece lo mejor. Dios ha hecho todo lo posible por comunicarse, por estar con nosotros, por hablarnos, por bendecirnos. Lo ha hecho, lo indecible ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo que hizo lo indecible. Envió a su Hijo Jesucristo. Hizo todo lo máximo. Y sufrió la vergüenza y el martirio y la muerte. Y quedó mal delante de una sociedad que no entendía nada. Pero todo lo hizo porque nos amaba y quería que fuéramos otro tipo de gente. Nos convertimos, empezamos a caminar con Él. Y se ha enfriado nuestro corazón. Se ha enfriado nuestro corazón. No oramos. ¿Sabe? No sé con quién está hablando hace poquito. Y hablamos de la oración y tal, y el nivel de oración. Y yo para mis adentros, en el fondo de mi corazón, digo, en teoría estamos orando más que nunca. Tenemos iglesias orando 24 horas todos los días del año. Hacemos España, oramos por ti. Hay ayunos de 40 días, ayunos de 21 días. Está la semana de oración de la Alianza Evangélica, primeros de año. Tú dices, ya, nivel de oración. Pero en el fondo, yo no estoy tan seguro de eso, hermano. No lo siento. No siento que estamos orando. Y no digo orando como un trabajo, no. Yo digo orando de tirarnos al suelo, botarnos al suelo, buscar a Dios. Para que Dios nos hable. Para que Dios nos perdone. Porque creemos que estamos bien. No sabemos la palabra de Dios. Igual que los profetas estos. Sabían la palabra de Dios. Se sabían toda la historia, toda la parafernalia. La tenían bien dominada. Pero no tenían razón. Y no tenían razón por lo que Jeremías dijo en el texto que leímos antes, porque no fueron al lugar secreto. Van y corren y dicen, pero si no estuvieron en el lugar secreto, ¿qué es lo que dicen? Vamos a evangelizar, vamos a los grupos, pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y sin la voz de Dios, no vamos a conseguir nada. Dice, vino otra vez y fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. El problema de los discípulos ese día no fue el diablo. Fue el sueño. Y estaban con Jesús. En Mateo, cuando se nos enseña acerca de la oración, y con esto termino. Y vosotros pues cuando oréis, haréis así. Entraréis en vuestro aposento y cerrada la puerta, oraréis a vuestro Padre que está en los secretos. Y vuestro Padre que ve en los secretos, os recompensará en público. Pregunto, ¿habrá algo que recompensar? ¿Habrá algo de lo que hablas con Él en secreto que habrá que recompensar? Oraremos una hora. Porque eso fue lo que el Señor esperaba de los discípulos. Una hora. Nosotros estamos debatiendo a ver si con 15 minutos nos vale para callar nuestra conciencia. Porque no oramos para Dios, oramos para callar nuestra conciencia. Muchos usan el ayuno como un pago, ¿verdad? Yo ayuno para que Dios me dé. Y todo este tipo de cosas lo único que hace es entorpecer la relación, porque no es la relación sincera que Dios quiere tener con nosotros. Bueno, yo te pregunto, ¿tú oras? Es que es tan difícil para nosotros los pastores orar, dirigir, ministrar, cuando el pueblo no está. No es fácil. Tú oras. Cuando uno se mete con Dios, escuche, no se trata de cambiar a Dios. En la oración lo que cambia es uno, ¿no, Manolo? El que cambia es uno.
Porque metiéndonos con Dios, en lo secreto con Dios, Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos... Y todo eso está afectando a mi corazón. Y eso me hace a mí otro hombre. Y Dios es lo que quiere. Pero si no vas con Él, nada se puede hacer. Iglesia, este sábado no vamos a tener oración en la mañana. Pero la próxima semana vamos a tener oración como todos los sábados por la mañana, que es cuando la mayoría tiene disponible. Te invito a que vengas. A las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, algunos nos levantamos y vamos a la oración, una horita, de 6:30 a 7:30, porque hemos creído lo que Dios dice. Y yo te invito, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un culto de oración aquí en la iglesia? Si es que solamente anunciarlo, ya algunos se regañan y les empieza a doler las tripas. Y yo le pido al Señor que nos despierte en esto, hermano, porque sin eso nunca llegaremos a nada. A nada. Si Dios no está contigo, si tú no caminas con Dios, si tú no oyes su voz, no llegarás a nada. Necesitamos oír la voz de Dios. Cierra tus ojos, por favor.